8:31 en esta mañana, día jueves, 7 de enero ya. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, estamos con Pablo Cifuentes, ya se lo habíamos anunciado, candidato independiente a constituyente a través de la lista que ha generado la Coordinadora Social Magallanes. Pablo Cifuentes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Soledad, muy buenos días. Bien, despertando temprano hoy, ya con los últimos trámites de inscripción de la candidatura. Así que bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar hoy día. Sí, bueno, hemos estado conversando en estos días justamente con distintos candidatos de la Coordinadora Social, de Natales, de Porvenir, y bueno, también queríamos tener invitados, ¿cierto?, de Punta Arenas, en este caso Pablo, para poder también conocer tus intereses, tus inquietudes, qué es lo que te mueve a ser parte, ¿cierto?, de este proceso. Sí, bueno, la verdad es que, como comentábamos un poquito en la previa del programa, el interés de participar en este proceso nace principalmente de una profunda convicción de que hay necesidad de hacer cambios y transformaciones en nuestro país. Hemos sido testigos durante los últimos 30, 40 años, 50 años, incluso quienes vienen ya más tiempo en este mundo, de que hay injusticias muy grandes en nuestra sociedad y principalmente en nuestro país. Un país que es muy rico en recursos naturales, un país que es muy rico también en cuanto al crecimiento económico, pero nos damos cuenta de que finalmente la posición de la sociedad no ha ido mejorando con el tiempo. Ya la desigualdad sigue aumentando, las condiciones de vida se siguen precarizando, y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que hay tanto potencial y tantas cosas buenas por crecer, es necesario reconfigurar el espacio político, el espacio social, de manera que se pueda garantizar ciertas cuestiones que son básicas para las personas y que hoy en día no están presentes. Entonces, principalmente nuestro enfoque pasa por ahí, por darnos cuenta de que tenemos muchas posibilidades de ser un gran país, pero lamentablemente las reglas del juego han sido injustas y no han permitido que el desarrollo llegue de manera eficaz para todas las personas, y tenemos que trabajar en eso. Y en este sentido también pareciera injusta la forma en que se presentan los independientes para poder postularse a constituyente en estas elecciones. Sí, bueno, sin duda, eso es algo que se ha venido discutiendo ya hace harto tiempo, y lamentablemente uno se da cuenta en cuestiones tan mínimas como esa de que la cancha no es pareja para todas las personas. Y lamentablemente la ciudadanía como tal tiene muy pocas herramientas de participación democrática. Nosotros tenemos una democracia que es excesivamente representativa, ¿cierto?, donde se busca que los partidos políticos en el fondo levanten la voz, mira, finalmente yo no estoy en contra de los partidos políticos, creo que son una forma de representación súper importante, pero no se debe negar ni se debe desconocer que la ciudadanía como tal debería tener un poder soberano vinculante. La ciudadanía tiene una voz, tiene una opinión, tiene obviamente necesidades que deberían poderse transmitir también a el poder político, digamos, a nivel macro. Y eso hoy en día en nuestro país tampoco existe como tal. Y nos damos cuenta de que para poder llegar a esta carrera de constituyente, quienes vamos por una vía independiente tenemos muchas más trabas, porque obviamente hay más gestiones que hacer, porque tenemos que reunir nuestras firmas, ¿cierto? Incluso a nivel de la información disponible, para poder cumplir con todo este proceso, yo te lo comentaba también en la antesala, hay muchas gestiones, muchos trámites, mucho papeleo. Incluso la información muchas veces es difícil de comprender o es difícil de acceder a ella de manera transparente. ¿Ya? Hay muchas versiones distintas a veces, o la información es poco clara. Entonces ha sido todo un aprendizaje también el tratar de llegar a instalarnos en esta candidatura. A propósito de la independencia, ¿cuál es la lectura que tú haces respecto de que hoy día pareciera que muchos son los independientes? Sí, bueno, claramente hay también un tema comunicacional de por medio. Nosotros sabemos que desde el momento del estallido social, el 18 de octubre del 2019, hacia adelante existe una desconfianza muy grande hacia los partidos políticos, tan grande que pareciera que hasta los mismos políticos o los mismos partidos de repente tienen dificultad en decir somos un partido político y tratan de mostrarse siempre como con un carácter más social, y obviamente la palabra independiente ha estado sonando fuerte,
porque mucha gente quiere desmarcarse o desligarse de ciertos sectores políticos porque saben también que hay una crisis de confianza a nivel social. Ahora yo creo que es súper importante también para toda la ciudadanía que no se queden solamente con la palabra independiente y siempre sepan también de dónde vienen estas candidaturas y a qué sector representan o cuáles son sus marcos ideológicos fundamentales. Porque obviamente por mucho que uno sea independiente, claramente hay un trasfondo ideológico y una convicción detrás, una convicción política y una visión de país. Entonces siempre es súper importante que las personas puedan informarse con respecto al programa o al sector ideológico que representa cada candidatura y no quedarse solamente con lo independiente, porque a la larga nadie es tan independiente. O sea, claro, yo soy independiente en el sentido de que no pertenezco a un partido político, de que no tengo ningún tipo de presión económica detrás, ¿cierto? Ni nada. Pero obviamente también representamos un sector ideológico que viene de nuestras convicciones. ¿Y desde dónde tú graficarías el sector al que representa? Mira, en términos generales yo te diría que venimos desde un enfoque social, ya, en primer lugar. Una de las cosas que son ejes de nuestra candidatura es que estamos buscando que exista una constitución que esté centrada en el bien común, ya, por sobre, por ejemplo, los intereses económicos o por sobre la propiedad privada. Nosotros entendemos que si tenemos un proyecto de país que es colectivo, las decisiones deben ser tomadas en conjunto y siempre pensando en la diversidad de los distintos actores que existen a nivel de la sociedad. Obviamente, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no puede seguir ocurriendo que un pequeño grupo de poder, que una élite, sea la que en el fondo tome siempre las decisiones basadas en sus propios intereses y conduzca en el fondo los destinos de este país sin considerar las necesidades que existen por parte de la población en general. Menos aún con el nivel de precariedad que existe hoy en día. Entonces eso es como uno de los ejes centrales. Nosotros creemos que es importante resguardar ciertos derechos individuales y colectivos, creemos que hay que tener también un enfoque basado en los derechos humanos, ¿cierto? Con un enfoque territorial, de descentralización del poder también, ¿cierto? En el fondo estamos buscando una forma de democracia que sea más participativa y que sea finalmente más justa para todos los chilenos y chilenas. Desde esa perspectiva podríamos decir que tú de alguna manera serías un portavoz de también el sentir, ¿cierto?, de las bases que conforman esta coordinadora social. Sí, mira, yo creo que esa es una buena forma de decirlo. Una de las cosas en las que hemos hecho mayor hincapié desde la coordinadora es que ninguno de nosotros o nosotras está en estas candidaturas para representarnos a nosotros mismos. Ya nosotros yo no voy ahí para instalarme como Pablo Cifuentes para decir, hola, vengo a mostrar mis ideas. Nosotros hemos asumido un compromiso y una responsabilidad con la construcción de un mandato ciudadano, ¿ya? Y esa es en realidad nuestra gran diferencia con respecto a otras candidaturas quizás, que venimos trabajando en esto hace ya harto tiempo. La coordinadora lleva ya meses trabajando en la construcción de este mandato, incluso antes de que supiéramos que íbamos a llevar esta lista de independientes, porque sentimos que es necesario escuchar la mayor amplitud de voces posible. Y en ese sentido se ha hecho un trabajo territorial, se ha escuchado a distintas organizaciones, distintas agrupaciones, se han hecho cabildos, se han hecho reuniones, se ha permitido que la mayor cantidad de gente posible pueda participar, de manera de tener una mirada más bien o lo más cercana a la realidad posible, ¿cierto? En ese sentido nosotros estamos construyendo este mandato ciudadano que va a ser nuestro programa, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que cualquiera de nosotros que llegue a la Convención Constitucional no va a representarse a sí mismo, sino que va con este mandato ciudadano que recoge una visión que ha sido trabajada ya durante los meses y que además pretende ser constantemente revisada y construida en el fondo en el tiempo. Y ojalá con la participación de la ciudadanía. Es decir, no pararía, digamos, con el hecho de ser elegido y empezar, digamos, a construir, sino que se seguiría construyendo en el camino, ¿no? Exactamente. Y como te decía también anteriormente, nosotros sentimos que una de las grandes barreras políticas que ha existido en los últimos años es la poca posibilidad de participación ciudadana que ha habido. O sea, en el fondo las personas llegan con su voto hasta la urna y ahí llegó su participación. Nosotros creemos que la ciudadanía debería tener una participación vinculante. Y en ese sentido, como coordinadora, también ofrecemos el espacio a la participación, entendiendo de que si llegamos a estar presentes en la Convención Constitucional, podemos tener espacios también de participación para tomar decisiones con respecto a qué se va a votar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no podemos llevar esas decisiones también a la ciudadanía? ¿Qué opina la gente? Hacer plebiscitos vinculantes, seguir haciendo cabildos, que siga habiendo participación, porque acá hay
hay que abrir esas puertas. No podemos seguir tomando decisiones desde cúpulas pequeñas sin considerar lo que pasa con las personas en el fondo. ¿Quién es Pablo Cifuentes? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, ¿qué te puedo contar? Yo soy profesor de castellano y comunicación. Trabajo hace 10 años haciendo clases en aula, ¿ya? Soy magíster en educación también, con mención en liderazgo transformacional y gestión escolar. He estado siempre interesado también en el mundo cultural, el mundo de las letras. Creo que cuando uno trabaja en educación tiene que abrirse la mayor cantidad de mundos posibles, ¿ya? Porque estoy convencido de que la educación no pasa solamente en las salas de clases, sino que la educación en el fondo es una construcción social, es una construcción que es cultural, y por lo tanto todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer y todo lo que decimos y dejamos de hacer también educa, ¿cierto? Entonces en el fondo es una responsabilidad de la sociedad y de la ciudadanía. No sé, ¿me ibas a preguntar algo? No, sí, en relación justamente a lo mismo del hecho de que seas educador, se lo comentaba también a los candidatos constituyentes de la Coordinadora Social de Natales y Porvenir, que también son profesores, que tiene eso, me pareciera, un sentido bastante especial desde el punto de vista de el hacerse cargo de participar activamente en la construcción de una constitución que en el fondo es las bases de lo que en definitiva se va a vivir en los próximos, no sé, 20, 30, 40, 50 años, no lo sé cuánto vaya a durar, pero el aporte desde la educación, o sea, desde los educadores, me parece destacable en el sentido de que exista ese compromiso que va más allá, digamos, de la entrega de contenidos en una sala de clase. Sí, bueno, yo como te lo comentaba hace un ratito, yo siento que quienes trabajamos en educación claramente no lo hacemos para hacernos millonarios, ¿cierto? Sino que lo hacemos desde la convicción de que es posible hacer transformaciones a nivel de la sociedad. Y entendemos también que la educación es uno de los ejes fundamentales para eso. En el fondo, cuando tenemos la responsabilidad de que tantas personas van a pasar por un espacio que van a compartir con nosotros y además vamos a tener la posibilidad de orientarlos o guiarlos en esa conformación como personas, nos vamos dando cuenta de que hay una responsabilidad social de por medio. Entonces no podemos desentendernos de eso. Y al mismo tiempo nosotros estamos mucho en contacto con personas. El oficio docente es un oficio profundamente humano. Y nosotros también creemos que esa es una de las cosas que tiene que ser clave en esta constitución que queremos hacer. Nosotros creemos que hay que volver a humanizar la sociedad. Nosotros trabajamos en un sistema hoy en día que parece ser que considera a las personas como números, como consumidores, ¿cierto? Y las leyes también están hechas en función de eso. Nosotros creemos que el país tiene que volver a humanizarse. Por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que existen ciertos lugares en nuestro país donde las personas no tienen agua para consumir, porque esa agua está siendo consumida por grandes empresas que ocupan el agua para el regadío, ¿cierto? O para las labores mineras, uno dice, bueno, claro, la economía tiene que seguir funcionando y estamos de acuerdo con eso, pero nos estamos olvidando del factor humano y tenemos a muchísimas personas y muchísimas comunidades que no tienen acceso a algo tan básico como el agua potable. Entonces, si tú te das cuenta de eso, que no solamente pasa a nivel del agua, sino que tenemos un sistema extractivista que está depredando muchas zonas, tenemos zonas de sacrificio, lo vemos que pasa también en la salud, que pasa en la educación, que pasa con las pensiones, ¿cierto? Que parece que estamos perdiendo de vista el factor humano. Uno dice, bueno, pero es que las cosas están funcionando, la economía crece, bueno, pero ¿qué pasa con las personas? Entonces, si no tenemos eso dentro de nuestro marco simbólico y no nos vamos percatando de qué está pasando con las personas en la sociedad, claramente estamos perdiendo el norte. Y yo creo que nosotros como profesores, como educadores, nos vamos dando cuenta de eso en nuestro trabajo diario. Y justamente por eso lo mencionaba y lo destacaba, porque hay sectores que de pronto son bastante, según mi criterio, injustos y críticos respecto de la labor que desarrollan los educadores, donde se cuestiona, digamos, como que hubiera una permanente crítica, enojo, cansancio, en fin. Incluso en estas condiciones de pandemia también nos faltó quien emitió comentarios como que finalmente estaban casi ganando el sueldo sin hacer nada, que fueron los papás y las mamás que se hicieron cargo.
y no entendiendo, digamos, en el fondo todo lo que hay detrás para poder desarrollar una labor, una buena labor de educador. Sí, bueno, obviamente cuando uno trabaja con personas siempre está expuesto al escrutinio público. El tema que tocas tú, por ejemplo, de la situación de la pandemia es bastante decidor y bastante significativo y simbólico de lo que es el trabajo docente. Por ejemplo, tú puedes darte cuenta que quienes sostuvieron el sistema educativo a nivel nacional durante todo el año que pasó fuimos justamente profesores y profesoras, ya las personas que trabajamos en educación, muchas veces con recursos propios, invirtiendo, por ejemplo, en una silla para poder trabajar más cómodo frente al computador, o comprando elementos tecnológicos que no teníamos para poder hacer un mejor trabajo, y finalmente también adaptando todo un sistema para el cual no estábamos preparados, tuvimos que llevarlo a efecto a como debiera lugar. Mientras desde la institucionalidad educativa, te hablo directamente del ministerio, el enfoque siempre estuvo puesto en que tenemos que volver a las clases presenciales lo antes posible, y se invirtió 0 pesos en implementar un sistema de educación remota. Entonces, finalmente, ¿quiénes sostuvimos el sistema educativo funcionando durante todo el año? Fuimos profesores, profesoras y quienes trabajamos en educación. Ahora, igualmente es entendible que muchas veces desde la opinión pública se dispare hacia quien es más visible. Y en este caso somos los que estamos en el fondo frente a la pantalla haciendo el trabajo, y también uno entiende que las críticas nos van a llegar a nosotros. Pero también sabemos que finalmente esas críticas responden a un malestar frente a un sistema, ¿ya? Y ese sistema, hoy en día existe la posibilidad de cambiarlo. Y profesores, profesoras y trabajadores y trabajadoras de la educación venimos hace muchos años diciendo que hay cosas que cambiar. Y de repente, claro, también se nos critica por eso, porque quizás hay muchos paros, porque hay, bueno, los profes que nunca están conformes, pero es porque también somos conscientes de que hay un problema estructural en la educación que requiere de una urgente remodelación, ¿cierto? Ahora, en relación a justamente ya la inscripción finalmente de esta lista, donde se hacía necesario el patrocinio de personas para apoyar estas candidaturas independientes, ¿cómo está ese trabajo hoy día? Bien, la verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta de la ciudadanía, hemos logrado juntar firmas para inscribirnos como lista. De todas maneras, esa posibilidad de patrocinar las candidaturas sigue abierta, ojalá hasta hoy día en la noche, porque ya nosotros mañana vamos haciendo los últimos trámites para ir a inscribir la candidatura, pero porque el plazo es hasta el día lunes. Así que ojalá quienes quieran apoyar las candidaturas independientes de la Coordinadora Social puedan hacerlo entre hoy día y mañana ya más tardar. Pero sí, la verdad es que... Contémosle a la gente cómo se hace. Mira, es muy simple. La verdad es que la forma de hacer el patrocinio es entrando a la página del CERVEL en www.cervel.cl, y se van a encontrar con una sección que dice patrocinantes constitucionales, y uno ingresa con su clave única y su root, y se te va a desplegar una lista de candidaturas independientes, y ahí, bueno, puedes buscar, ¿cierto?, Pablo Cifuentes, que soy yo, ¿cierto?, o cualquiera de las candidaturas independientes que uno sienta que más le representa, ¿ya? Pero la verdad es que es un trámite bien sencillo, bien corto, le va a llegar un correo de confirmación, y no queda uno inscrito en ningún partido político ni nada de eso, porque de repente hay gente que tiene ese temor de que si yo firmo me voy a quedar anotado en un partido. Nosotros no somos de ningún partido, además, somos todos independientes, así que la verdad es que lo único que hacen con ese trámite es poder patrocinar la candidatura para que nosotros tengamos el peso ante el CERVEL para poder inscribirla. Ahora, las personas no pueden patrocinar una sola vez, a una sola persona, ¿no? Correcto, solo una vez, sí. ¿Y tiene que ser estar inscrito en la misma comuna? Sí, no en la comuna, sino que en el distrito. Nosotros somos del distrito 28, que comprende a toda la región de Magallanes. Así que cualquier persona, ya sea Puerto Natales, Puerto Williams, Porvenir, ¿cierto?, Puerto Adén, cualquier persona de la región puede ingresar al CERVEL y patrocinar alguna candidatura por el distrito. La única restricción es que para poder apoyar esta lista no se puede estar inscrito en ningún partido político, porque la verdad es que el mismo sistema no te lo va a permitir. Ok. Bien, Pablo, antes de despedirnos, si quieres señalar, digamos, invitar a la comunidad a apoyarte, apoyar a la coordinadora, en fin. Sí, bueno, primero que todo, Soledad, darte las gracias por el espacio para esta conversación.
creo que es súper importante que la ciudadanía nos vaya conociendo, que vaya sabiendo quiénes somos. De repente el trabajo social es más bien silencioso, pero hoy en día tenemos el espacio y la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo. Tenemos la profunda convicción de que es posible tener un país más justo, más equitativo, más democrático también, y para eso obviamente es importante contar con la participación de la ciudadanía. Así que la invitación es a interiorizarse, a informarse, para poder votar con propiedad. El 11 de abril obviamente se van a definir hartas cosas con respecto al futuro del país, y nosotros creemos que es importante que la ciudadanía esté informada, que participe y obviamente no se quede solamente con los eslogans o con las caricaturas que muchas veces se hacen en los medios de comunicación. Las puertas de la coordinadora están siempre abiertas, así que a seguirnos también en nuestras redes sociales, a interiorizarse sobre los programas, porque hay harto por hacer, hay harto por decir, y obviamente el trabajo no puede quedarse solamente entre cuatro paredes, sino que mientras más gente participe y más gente nos conozca, mejor aún. A propósito, para ser parte de la coordinadora social, es necesario estar, digamos, que sea una organización. Mira, ¿O pueden ser personas naturales? En esencia, la coordinadora se ha compuesto de organizaciones. ¿Ya? Nosotros hasta diciembre estábamos con alrededor de 30 o 35 organizaciones de manera estable trabajando. Ahora se ha hecho un nuevo llamado también para organizaciones que participaron de la consulta ciudadana que realizamos. Hubo personas que por ahí participaron y nos comentaron de otras organizaciones, así que se está haciendo como un nuevo llamado a personas, o sea, a organizaciones que quieran incorporarse. Pero además, aquellas personas que de manera particular, de manera independiente, ¿cierto?, quieren llegar a acercarse al trabajo que estamos haciendo y poder participar y opinar, las puertas también están abiertas. Ya es simplemente cosa de que se comuniquen con los equipos de comunicaciones, valga la redundancia, o a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, estamos también en Instagram. Pueden contactarse con la coordinadora y manifestar su voluntad de participar, y están los espacios para hacerlo también. Perfecto. Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo el haber conversado con Polar Comunicaciones a esta hora de la mañana, en este día jueves, ya terminando la semana, esta primera semana de enero. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Soledad, nos estamos viendo. Gracias. Estábamos con Pablo Cifuentes, uno de los candidatos, ¿cierto?, que va en la lista de la Coordinadora Social Magallanes, en este caso de Punta Arenas, educador, que también quisiera ser constituyente, es decir, participar en la elaboración de la próxima Constitución de Chile. Son las 9 de la mañana con 54 minutos, nos vamos a una nueva tanda comercial y ya volvemos con nuestro próximo invitado. Vamos a conversar con Gabriel Vega, de Renovación Nacional, bueno, en relación a los diferentes temas que se están dando a nivel nacional con el partido, a nivel regional, sus candidatos, en fin, todos esos temas vienen en un momento más con Gabriel Vega, así que no se vaya, ya volvemos.